Bienvenida a este análisis a fondo. Hoy la misión que nos han encargado es muy especial. Tenemos sobre la mesa una conferencia médica bastante densa sobre bioquímica y su posible aplicación en la COVID-19. Sí, y junto a ella unas notas personales de un oyente, de Mario. Exacto. Y el reto que nos plantea es fascinante. Quiere que su madre, Rosa, y su tía, Yvette, entiendan esta información tan compleja. Y en sus notas nos dice que para conseguirlo necesita analogías potentes, algo que les llame la atención y las mantenga, pues, enganchadas. Así que nuestro trabajo es doble. Primero, entender la ciencia que se expone y segundo, encontrar la mejor manera de contarla. Y para empezar, el propio material nos da una pista inesperada. Un gancho que nos lleva a un lugar que no tiene nada que ver, a priori, con un hospital. A una peluquería. Es un punto de partida brillante, la verdad, porque a menudo la clave para entender lo más complejo está en lo más cotidiano. Hoy vamos a hablar de una molécula, la N-acetilcisteína. ONAC, para abreviar. Eso es. Y vamos a ver cómo la química que hay detrás de un pelo rizado podría teóricamente tener que ver con la disolución de un coágulo de sangre. Parece increíble, pero bueno, vamos a conectar los puntos. Pues venga. De acuerdo, pues entremos en materia. Si queremos captar la atención de Rosa e Yvette, como quiere Mario, todo empieza con algo tan común como hacérsela permanente. A ver, para entenderlo, todo empieza con la estructura del pelo. El pelo, en el fondo, son fibras de una proteína, la queratina. Vale. Y lo que lo mantiene fuerte y con su forma natural son unos enlaces químicos muy específicos. Imagina que son como unas diminutas grapas de azufre que unen las fibras entre sí. Unas grapas. Sí, técnicamente se llaman puentes de disulfuro o puentes SS. Entendido. Son como los travesaños que le dan estructura a un andamio. Si no estuvieran, todo sería flácido. Exactamente esa es la idea. Entonces, ¿qué se hace en una peluquería para rizar un pelo liso? Pues primero te aplican un producto, ¿no? Un agente reductor. La función de este líquido es romper esas grapas, esos puentes de disulfuro. Ah, vale. Al romperlos, la estructura rígida del pelo desaparece temporalmente y se vuelve, pues, moldeable. Y ese es el momento en el que se ponen los rulos para darle la nueva forma rizada. Precisamente. Y una vez que el pelo está enrollado, llega el segundo paso. Fijar esa nueva forma. Se aplica otro líquido. El neutralizador. Nada. Y lo que hace es justo lo contrario que el primer producto. Vuelve a crear esas grapas, esos puentes de disulfuro, pero en las nuevas posiciones que marcan los rulos. O sea, se reconstruye el andamio pero con una forma completamente nueva. Y esa forma ya se queda fija. Mejor vida gracias a la química, como apunta una de las notas. La verdad es que la analogía es potentísima. Y es que este concepto, la capacidad de romper y rehacer puentes de disulfuro, es el eje central de toda nuestra conversación de hoy. Esa imagen de las grapas de azufre que se abren y se cierran es fundamental entonces. Totalmente. Porque resulta que nuestro cuerpo utiliza este mismo mecanismo para muchísimas otras cosas. Vale, aquí es donde a mí me cuesta un poco seguir el hilo. Entiendo perfectamente lo del pelo, es muy visual. Pero, ¿cómo saltamos de una permanente a una enfermedad? ¿Dónde más están esas grapas de azufre en nuestro cuerpo? Pues están por todas partes y son cruciales. Pero para entender su papel en esta historia, primero tenemos que hablar de un concepto que se menciona mucho en las fuentes. El estrés oxidativo. Suena muy técnico, pero la idea es sencilla. Nuestro cuerpo es como un motor que quema oxígeno para funcionar, y como cualquier motor, genera residuos. Como el humo de un coche, por ejemplo. Es una buena analogía, sí. En nuestro caso, esos residuos son moléculas muy reactivas, como chispas que saltan de una hoguera. Si hay demasiadas, pueden empezar a quemar y dañar nuestras células. Y a eso se le llama estrés oxidativo. Exacto. Para evitarlo, el cuerpo tiene un sistema de bomberos, un equipo de protección. Y su principal componente, nuestro escudo maestro, es una molécula llamada glutatión. Glutatión. De acuerdo, el bombero jefe del cuerpo. ¿Y cómo apaga esas chispas? Pues aquí es donde, sorprendentemente, volvemos a nuestros puentes de disulfuro. El glutatión, en su estado listo para actuar, tiene una parte de azufre preparada. ¿Vale? Cuando detecta una de esas chispas peligrosas, como el peróxido de hidrógeno, actúa. Dos moléculas de glutatión se sacrifican, usan su azufre para neutralizar la amenaza y en el proceso se unen entre sí formando una de esas grapas. Un momento.
O sea que para protegernos, el glutatión forma el mismo tipo de puente que le da forma al pelo. Y al hacerlo queda usado o inactivado, ¿no? Justo, se oxida. El cuerpo tiene que estar constantemente reciclando ese glutatión usado para que vuelva a estar disponible. El problema surge cuando el incendio, el estrés oxidativo, es tan grande que el sistema se colapsa. No damos abasto para reciclar el glutatión y nuestras defensas se agotan. Exactamente. Y supongo que aquí es donde entra la COVID-19. La hipótesis que se plantea en el material es que la infección por SARS-CoV-2 provoca precisamente eso, un incendio descomunal. Una tormenta perfecta la llaman. Se explica que cuando el virus se une al receptor AC2 de nuestras células, desencadena una reacción en cadena que produce una cantidad masiva de esas chispas. Y esto provoca que las reservas de glutatión caigan en picado. Sí. Y ese daño generalizado en las células que recubren los vasos sanguíneos tiene otra consecuencia. ¿Cuál? Pues que el cuerpo, en respuesta a ese daño, libera una proteína para intentar reparar la zona. Se llama factor de von Willebrand. De acuerdo. Y lo fascinante es que esta proteína, para funcionar, se une a otras como ella, formando unos polímeros larguísimos, como una red pegajosa. ¿Y adivina qué usa para unirse? No me digas qué. Puentes de disulfuro. Los mismísimos. Es el sistema que tiene el cuerpo para crear estructuras de coagulación de forma rápida. El problema es que, en esta situación, la reacción es tan exagerada que esas redes acaban formando coágulos de sangre, trombos donde no deberían. Esto es increíble. O sea que tenemos un doble problema que nace de la misma raíz. Por un lado, nos quedamos sin nuestro principal antioxidante. El glutatión. Y por otro, el daño resultante libera una sustancia que usa esas mismas grapas químicas para formar coágulos peligrosos. Has dado en el clavo un estrés oxidativo masivo y una tendencia a la trombosis, ambos íntimamente conectados por la química de los puentes de disulfuro. Bien, pues con este panorama entra en escena la molécula protagonista de toda esta historia, la N-acetilcisteína, la NAC. Los documentos la describen casi como un agente doble. ¿Cómo funciona exactamente? Analicemos esa doble función, porque es la clave de todo. Primero, su papel como antioxidante. La NAC es, en esencia, materia prima. Es un precursor de la cisteína, que es uno de los ladrillos con los que el cuerpo fabrica glutatión. O sea, darle NAC al cuerpo es como darle munición a una fábrica de escudos. Esa es una imagen perfecta. De hecho, creo que su uso más conocido va por ahí. Se usa como antídoto en la sobredosis de paracetamol, ¿verdad? Correcto. En una sobredosis de paracetamol, el hígado produce un residuo muy tóxico que aniquila las reservas de glutatión. El hígado queda indefenso. La NAC, administrada a tiempo, permite al hígado fabricar nuevo glutatión a toda velocidad y sobrevivir. Vale, entiendo su potencia. Pero, ¿cuál es su segunda función? La que la convierte en agente doble. Su segunda función nos lleva de vuelta a la peluquería. La NAC es un agente reductor muy eficaz. Dicho de forma sencilla, es excepcionalmente buena rompiendo puentes de disulfuro. Ah, por eso se ha usado como mucolítico, para fluidificar las flemas. Lo que hace es romper las grapas del moco para que sea menos espeso. Exactamente. Rompe los puentes de disulfuro en las proteínas del moco, haciéndolo más líquido. Es el mismo principio químico aplicado a problemas completamente distintos. El pelo, el moco y quizá también los coágulos de sangre. De acuerdo, la teoría es elegante, la verdad. Conecta todo de forma muy coherente. Pero claro, una cosa es la teoría y otra la práctica. ¿Qué pruebas reales se citan en los documentos? Pues los hay, y son bastante llamativos. El material destaca varios. Por ejemplo, uno que se remonta a 1997, mucho antes de la COVID, sobre la gripe H1N1. ¿Y qué se vio en ese estudio? Algo muy curioso. Durante 6 meses, la mitad de los participantes tomó NAC y la otra mitad placebo. Al final, la NAC no evitó que se contagiaran. Vaya, pues no parece un gran resultado. Espera, porque aquí viene lo importante. Aunque no evitó la infección, sí que redujo de forma drástica la enfermedad. En el grupo que tomó placebo, el 79% de los infectados desarrollaron síntomas de gripe. ¿Y en el grupo con NAC? Solo el 25%. La diferencia es abismal.
Un momento, eso es un dato potentísimo. No es que evite que el virus entre, pero sí parece que ayuda al cuerpo a gestionarlo para que no te ponga enfermo. ¿Y eso por qué? Por el efecto antioxidante. Es la hipótesis más probable, sí. Al mantener las defensas de glutatión a punto, el cuerpo podría controlar el virus y la inflamación de manera mucho más eficaz. Interesante. ¿Y qué hay de pacientes más graves? El problema en la COVID era la dificultad respiratoria severa. Para eso, el documento cita un metaanálisis de 2017 sobre el síndrome de dificultad respiratoria aguda, o SDRA. ¿Y qué concluyó? Pues que aunque la NAC no reducía la mortalidad general, sí que acortaba significativamente la duración de la estancia de los pacientes en la UCI. Y, muy importante, destacaron su altísimo perfil de seguridad. O sea, ayuda a que los pacientes críticos salgan antes de la UCI. Eso ya es un beneficio considerable. Pero todo esto sigue centrado en lo respiratorio. Me falta la pieza de los coágulos. A eso vamos. Aquí es donde la historia da un giro. El material presenta el estudio que probablemente sea el más impactante de todos, publicado en Circulation, una de las revistas de cardiología más prestigiosas. ¿Y qué demostró ese estudio? Demostró que el ANAC tiene un potente efecto trombolítico. Ojo, no solo anticoagulante. Trombolítico significa que es capaz de disolver activamente los trombos que ya se han formado. Pero, ¿cómo? ¿Cómo lo hace? Aquí se cierra el círculo. Lo hace exactamente igual que el producto de la permanente deshace la forma del pelo. La NAC ataca directamente los puentes de disulfuro del factor de von Willebrand, esas grapas que forman la estructura del coágulo. Al romperlas, desintegra el trombo. Lo desintegra desde dentro, como si lo estuviera desarmando pieza a pieza. Es increíble pensar que la misma química que te riza el pelo podría, en teoría, disolver un trombo en una arteria. Y lo más prometedor, según sugería ese estudio, es que podría hacerlo de forma selectiva, atacando la estructura del trombo, sin interferir demasiado con el proceso normal de coagulación. Lo que la convertiría en una alternativa potencialmente más segura. Podría serlo, sí. Entonces, si unimos todas las piezas del puzzle, la hipótesis completa sobre la NAC y la COVID-19 es que podría atacar la enfermedad desde dos ángulos muy diferentes. Exacto. Por un lado, el flanco del estrés oxidativo. Al recargar las defensas de glutatión, combate el daño celular y la inflamación. Y por otro lado, el flanco vascular y trombótico. Al romper los puentes de disulfuro, podría disolver los microtrombos en los pulmones y otros órganos. Lo que nos lleva a una pregunta clave que planteaba el material, que es de abril de 2020. Si esta idea era tan coherente, ¿por qué no se le estaba prestando más atención? Tiene sentido preguntárselo. ¿Y qué respuesta se daba? Parece que fue una cuestión de perspectiva. Al principio, la comunidad científica estaba enfocada en la COVID-19 como una enfermedad puramente respiratoria. Claro, se estaba ignorando su segunda habilidad, la de romper grapas, porque aún no se había entendido del todo que la formación de coágulos era una parte central de la enfermedad grave. Precisamente, el componente vascular y trombótico no se vio con claridad hasta un poco más tarde. En aquel momento, la fuente solo localizó un ensayo clínico en marcha en Estados Unidos con NAC para pacientes graves. ¿Y se sabe qué dosis estaban usando? Sí, y se lo estaban tomando muy en serio. Mencionan dosis muy altas, de hasta 6 gramos al día por vía intravenosa. Buscaban un efecto potente en los pacientes más críticos. Bueno, creo que ahora tengo una visión completa. Para la misión de Mario de explicárselo a Rosa y a su tía Ivette, el camino parece bastante claro. La analogía de la permanente es la piedra angular. Totalmente. Si entienden cómo se rompen y se rehacen las grapas del pero, tienen la llave para entender todo lo demás. A partir de ahí, la NAC es ese agente doble. Por un lado, el equipo de logística que lleva munición, el glutatión. Y por otro, el equipo de demoliciones que sabe cómo desarmar los coágulos. La evidencia que se presenta, aunque preliminar en ese momento, es muy coherente. Conecta la bioquímica de una peluquería con estudios sobre la gripe, la UCI, la cardiología. Es un ejemplo fantástico. Y para cerrar, el material nos deja con una última reflexión. Una pregunta provocadora basada en los resultados de aquel estudio de la gripe de 1997. La pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta que la NAC oral es muy segura y que parece capaz de reducir la gravedad de otras infecciones virales, ¿podría su uso preventivo disminuir la probabilidad de que una persona infectada desarrolle una forma grave de la enfermedad? Aunque no evite la infección en sí, ¿podría preparar al sistema para una respuesta menos dañina? Una cuestión que sin duda merece ser explorada.